Bien, buenas tardes, queridas amigas, amigos, bienvenidos a la Poeteca. Hoy nos encontramos para celebrar, y digo celebrar en todo el sentido de la palabra, la poesía de Constantino Cavafis. Este año se celebran 160 años de su nacimiento y también ahorita estamos celebrando 90 de su muerte. Quiere decir, en 10 años ya podremos estar hablando de un centenario de su fallecimiento. Y nos interesaba, a pesar de que esto fue en marzo, que no pasara el tiempo para celebrar a Cavafis, y particularmente en el mes del orgullo, ¿no? La figura de Cavafis es una figura profundamente misteriosa. Tiene para mí un sino de muchos poetas de la primera mitad del siglo XX. Pienso el caso particular de Pessoa, tiene cosas en que me recuerda a figuras como la de Ungaretti, y poetas incluso como Yeats, otros más. En el caso particular de Pessoa, podríamos decir que los vincula un momento formativo anglosajón. Pessoa vive algunos años en Sudáfrica, conoce la poesía inglesa, conoce particularmente a la figura de Keats y conceptos como el de la máscara, que inevitablemente luego en el tiempo lo va a llevar a la creación también de los heterónimos. En el caso de Cavafis eso no está ahí, pero sí hay una experiencia con lo anglosajón, con la lengua inglesa, y yo creo que eso lo invita a esa capacidad de concretar a través de la palabra sin que, en el caso de Cavafis, la sensualidad quede por fuera. Entonces, para mí uno de los grandes logros estilísticos de Cavafis está en cómo puedo decir las cosas con exactitud sin que esa exactitud sea sequedad o pueda ser la experiencia del desierto, como podemos ver en Edmond Javés. También ligado o conjugado con Cavafis en el hecho de haber estado los dos, haber nacido y haber pasado un tiempo importante de su vida en Egipto, ¿no? En el caso de Javés, el Cairo, judío; en el caso de Cavafis, griego en Alejandría, ¿no? O sea, su familia venía de Estambul, se asentaron en Alejandría, como tantas grandes comunidades extranjeras lo hicieron, una de las grandes ciudades cosmopolitas en el tiempo, desde su fundación y desde las particularidades por las cuales se fundó, ¿no? Sede de la célebre Biblioteca de Alejandría, que, bueno, acaban de hacer una recientemente que ojalá el tiempo y el dinero en nuestras vidas nos permita alguna vez visitarla. Y en ese mundo de las comunidades extranjeras, que eran enormes y vastas, como lo son enormes y vastas hoy en día en tantos lugares del mundo, Cavafis empieza a hacer vida muy bien. La muerte de su padre lo lleva a irse a Inglaterra, la quiebra del negocio allá lo hace regresar y luego empieza a vivir una suerte de vida post Viernes Negro, ¿no? Como la vida de muchos venezolanos acá que tenían de alguna manera una seguridad económica, una tranquilidad, y a partir del Viernes Negro eso desapareció. Eso lo vive Cavafis. Se entrega a ser no un burgués, ¿verdad?, encargado de negocios, sino un funcionario dentro de la administración en la ciudad, y es funcionario durante 30 años. Lo más extraordinario de Cavafis, y en esto me recuerda un poco a Pessoa, que también trabajó como funcionario, es esa capacidad de desligar
aquello para lo que tú te dedicabas para vivir, de lo que es propiamente tu verdadero oficio, ¿no? Y cómo hay una continuidad metódica en el hecho de ser el funcionario. Yo voy, cumplo un horario, salgo y luego tengo otros hábitos. El bar, la noche en el hotel con un muchacho, o un elemento también importantísimo, dedicarme a la construcción de mi obra en las noches o los fines de semana. Cavafis, a diferencia de Pessoa, no publicó realmente nada en vida. Sabemos que el grueso de lo que Pessoa publicó, ¿verdad?, aparece en sus archivos, que todavía los están abriendo, ¿verdad? Luego de su muerte, muere joven, 47 años, eso, 47 años. Cavafis vive un poco más. Cavafis muere de cáncer, pero hay en ellos ese sentido de la disciplina en la construcción de una obra. Pessoa se implicó con movimientos literarios de su tiempo, llegó a publicar, por supuesto. El caso de Cavafis no fue así. Siempre se negó a publicar. Y su poesía circulaba por ahí. Él imprimía algunos poemas y los obsequiaba a gente que él sabía que iba a valorar eso que él estaba escribiendo. Además, Cavafis no estaba en Grecia, estaba en Alejandría. Circulaba entre la comunidad griega en Alejandría, que no es propiamente la ateniense o la que se encuentre en la Grecia continental. Y ya esto hacía que él pensara, bueno, yo no estoy presentándome en Grecia, estoy acá. Cavafis además escoge para escribir el griego moderno y no el griego, digamos, antiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería un afán de modernidad y de alguna manera llegar a un público que si pudiera leerlo más allá del pueblo, por decirlo así, que no manejaba el griego moderno. Entonces, estamos hablando de un autor que aún con esos cuidados, con estos papelitos que entregaba, logró empezar a ser reconocido de boca en boca, silenciosamente, de una manera subterránea, dentro de la comunidad literaria y artística de la ciudad de Alejandría en su momento. Y aquí esto me recuerda a una figura como la de Borges, que, bueno, era muy conocido en la Buenos Aires de su tiempo, trabajaba para la revista Sur, pero lo cierto es que Borges, hasta los años 50, era un secreto a voces, pequeñito, dentro de la intelectualidad latinoamericana, fundamentalmente en Ciudad de México, Santiago de Chile, quizá Lima, por supuesto Montevideo, poco más. Entonces Borges empieza a ser superstar cuando los franceses lo descubren, lo traducen al francés y entonces empieza a ser ampliamente conocido en todos los ámbitos posibles. Antes era un escritor local, porteño, y ya está. El caso de Cavafis es semejante hasta que E.M. Forster lo descubre, lo traduce al inglés y empieza a difundirse su obra luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Aún así, esto estaba ocurriendo en otros lugares, pero no llegaba a su vida diaria en Alejandría. En la construcción de un libro como Sorba el griego, ¿no?, de Kazantzakis, hay teorías, para mí atrevidas, pero me atrevo a compartirlas, de que uno de los elementos que puede inspirar a el Sorba de la novela, no Anthony Quinn, en la película, puede ser
en algunos aspectos la figura de Cavafis. El Cavafis de la noche. El Cavafis sentado en un bar viendo a los muchachos. Y que uno puede ver luego presente definitivamente en su poesía, ¿no? La poesía, luego de la Primera Guerra Mundial, que nosotros que sabemos que hubo después otra y que ha habido otros conflictos tan terribles y tan nefastos, no podemos entender lo que significó para Europa eso que hoy en día llamamos la Primera Guerra Mundial, pero que en su momento se llamó la Gran Guerra. Fue la primera gran carnicería mecanizada de la historia de Occidente. Y en esa carnicería mecanizada quedó un trauma impresionante. Se acabó un mundo, se acaba el Imperio Austrohúngaro, que era como ese imperio que lograba mantener el balance entre el Oriente, que era el Imperio zarista, que pasa a ser ahora la Unión Soviética, las repúblicas que surgen del Imperio Austrohúngaro y lo que venía siendo Occidente. La cantidad de obras que hay, diarios, memorias, reportajes, además de novelas, a partir de la experiencia traumática de la Gran Guerra, se pierde de vista. Y uno puede pensar rápidamente en Faulkner, en Hemingway, en una enorme cantidad de autores, en Ungaretti también, ¿no? Para mucha gente significó debo vivir la vida. Y hay una actitud vitalista riquísima en la Alemania de Weimar en los años 20 y luego en el París de los años 30, ¿no? Me lanzo a vivir la vida porque no sé cuándo vuelva a ocurrir esto, o simplemente sobreviví, no me morí, regresé de la trinchera y logré sobrevivirla, o sencillamente ningún bombardeo cayó en mi casa o cerca de mi casa y puedo dar cuenta de esto en este momento. Es algo que se da con muchísima fuerza y con muchísimo énfasis, que después nos va a recordar lo que son los años 50, ¿verdad? Con figuras como los beatniks en los Estados Unidos y en otros lugares, o el existencialismo en Francia, y lo que viene siendo el gran movimiento de los años 60, que es la correspondencia a los años 30 europeos. Uno entiende la popularidad de Cavafis, que es como un mechero, ¿verdad? Su poesía, y que se va transmitiendo entre otros, cuando uno entiende el contexto o posterior a la Primera Guerra Mundial. La poesía de Cavafis es una poesía que llega a cualquier cantidad de públicos, a cualquier cantidad de personas, a partir de esa vitalidad, y que es una vitalidad además irónica, de un sentido de experiencia de la vida o del existir, y que logra construir, en esto me recuerda nuevamente a Pessoa, nuevamente a figuras como Ungaretti, elementos históricos que vuelves ahistóricos. Un recorrer el tiempo, pero hacerlo un solo tiempo. Entonces, ¿qué hay en Cavafis? Que es algo extraordinario. Un sentido, ¿verdad?, de lo griego, no como recorrido histórico, ¿verdad?, sino como atemporalidad. Él está en aquello que se llamó, ¿verdad?, el lugar griego oriental, y que luego, en tiempos de Roma, va a pasar a ser Bizancio. Uno ve su poesía tocada y cruzada por todo eso. Y a mucha gente le gusta diferenciar el Cavafis histórico, ¿verdad?, el de Esperando a los Bárbaros, por ejemplo, de el Cavafis homosexual, erótico, carnal. Yo creo que es el mismo. Él te está hablando de un mundo
que históricamente se supone que ha desaparecido, pero en el día a día de la vida, del existir de las ciudades y de los pueblos del Mediterráneo Oriental, y luego uno lo puede traspasar así y llevarlo al Caribe de Derek Walcott, por ejemplo, ¿no? O en el caso nuestro, a nuestro litoral o a nuestra Luis de Reverón, ¿verdad? Es algo que está completamente atemporal y que se mantiene vivo como un sustrato existencial en la vida y en los pueblos. Independientemente del andar de la historia e independientemente de la llegada del cristianismo, luego de la ilustración, luego de la modernidad y otras cosas. Entonces, ese golpe de campana que da la poesía de Cavafy es lo que la hace sumamente trascendental y es lo que logra que cualquier cantidad de jóvenes lean a Cavafy y digan, mi poeta, ¿no? Y en donde uno sienta que hay en Cavafy un antecedente en muchos aspectos de My Way, de Frank Sinatra. Y cuando tú lo lees, tú dices, bueno, ¿será que Sinatra lo leyó? ¿No? O otro tipo de propuestas musicales y otro tipo de planteamientos. Para mí, a mí siempre me resultó fascinante, y esto lo digo conmovido, cómo el carácter formativo que puede llegar a tener la poesía de Cavafy, porque te forma, tú aprendes historia, tú aprendes sobre otros pueblos, sobre otras dinámicas, ¿no? Es también un aprendizaje en la piel, en el cuerpo y definitivamente en lo carnal, en lo erótico. Y que esa enseñanza venga desde una experiencia del homosexual, a mí me parece grandiosa. Porque en la antigüedad era así. Y aquí quizás ya no pasa directamente por la experiencia de la piel o del cuerpo para el que es heterosexual, pero simbólicamente, literariamente y poéticamente sí viene de ahí. Y eso a mí me parece riquísimo. Y si hay algo que para mí es importante reivindicar más en un mes como el del orgullo, es ese, el de los grandes maestros homosexuales en la historia. O lésbicos, como Safo, ¿verdad? Y que te han enseñado, y que te han formado, y que te han llevado a entender una cantidad de planteamientos desde el cuerpo, desde la literatura, sumamente ricos y emblemáticos. Y yo creo que eso es celebrable. Entonces, la poesía de Cavafy es a partir de los años 50, subterráneamente, como empieza a aparecer en español. Jaime Gil de Viedma es su primer gran traductor al español, y quien lo empieza a difundir es Jaime Gil de Viedma, luego uno de los grandes maestros, ¿verdad?, dentro de una poesía abiertamente homosexual, junto con Luis Cernuda en nuestra lengua, ¿verdad?, y que luego veremos presente en otros autores, en el caso venezolano, pues por supuesto Armando Rojas Guardia, Rafael Castillo Zapata, por ejemplo. Entonces, él introduce ese elemento vitalista de vivir la vida, de celebrarla, de gozarla, de vivir el hoy, ¿verdad?, que hoy en día es como un dictum, nadie lo discute. Nadie discute, vamos a vivir la vida, vamos a celebrarla, vamos a gozarla, ¿no? Y eso tiene una enseñanza, un elemento pedagógico poderosísimo que viene desde la cultura gay, la cultura homosexual. Yo creo que es importante reconocer eso y ponerlo en un balance, así como nuestro sentido de lo que es la música más alta es escuchar la voz de Freddie Mercury, ¿no? Y es entender otro orden y dinámica de las cosas. Yo creo que es importante reconocer eso. Y Cavafy
es alguien que sin proponerse ser un activista, todo lo contrario, fue un hombre que vivía confrontado, que no llevaba una vida pública, ¿verdad?, como homosexual, sino nocturna, replegada, escondida, como fue en muchos aspectos la de Federico García Lorca o la de Luis Cernuda en el contexto español, el que marcó una poesía valiosísima, riquísima, que nos llega hasta hoy. En Venezuela, a Cavafis lo tradujo Francisco Rivera, ¿no?, en esta edición. Son 100 poemas que tradujo Rivera, con un interesante estudio introductorio, pero ustedes podrán ver en la entrada de la Poeteca, ¿verdad?, que hay varias ediciones en español de la poesía de Cavafis. Y eso es increíble. O sea, no hay tantas traducciones de un poeta que sea considerado, digamos, canónico en el contexto de los estudios de la poesía, como puede ser Eliot, que tiene muchas traducciones, o poetas franceses. Es muy curioso cómo el caso de Cavafis sí ha logrado eso. Y por eso uno tiene que entender que así como en el caso de Pessoa, todavía costó muchísimo decir Pessoa es uno de los grandes poetas del siglo XX, y la gente lo cuestionaba, decía, bueno, pero es que es portugués, ¿no? Como que tenía que venir, bueno, si no era alemán, o francés, o inglés, pues no podía entrar en el Dream Team de los grandes poetas del siglo XX, y cada vez lo entendemos más. Yo creo que Cavafis también definitivamente lo es. Para los que estudiamos letras en la Universidad Central de Venezuela, dentro del área de literatura y vida, cuando uno ve su primera clase de literatura y vida con la profesora María Fernanda Palacio, todos podemos recordar cómo en algún momento de ese curso del primer semestre ella lee a Cavafis, ¿no? Y eso es como entrar en un mundo y entender una cantidad de cosas poderosísimas, ¿no? Yo, para no demorarme más, quería leer un par de poemas, y luego pues voy a invitar primero a mis compañeros de la Poeteca, que seleccionaron unos poemas de Cavafis. Esto también es importante decirlo, esta serie de lecturas es como también un club de lectura interno de nosotros en la Poeteca, en que hemos ido escogiendo unos poetas para leerlos nosotros, para compartirlos nosotros, y para también empaparnos nosotros mismos en lo que tenemos en esta sala, que es sumamente rica y es todo un enorme privilegio, ¿no? Entonces yo voy a buscar, por supuesto, el célebre poema Ítaca como una manera de comenzar esta lectura, y luego van a seguir los demás. ¿Okay? Vale, déjenme, es que hay otro poema, lo que hace rato hablaba con Lenis, la importancia de las ediciones. Yo tengo otra edición de los poemas de Cavafis, ¿no? Y ya uno sabe dónde tiene todo, a pesar de que esta la he frecuentado. Pero esa es la 45 que se me. Sí, pero la edición que yo tengo es otra, y la traducción incluso también es otra. Pero bueno, ya después lo buscaré, a ver si puedo leer ese poema al final. Pero mientras tanto voy a ir con Ítaca y luego voy llamando a los muchachos. Es importante que cuando luego terminamos nosotros de leer, si ustedes quieren leer, pues por supuesto lo pueden hacer. Ricardo creo que tiene una edición a mano. Si alguno tiene algún poema en específico que quisiera leer, pues la lectura la vamos a hacer en este micrófono para que quede grabado desde esta cámara, ¿verdad? Y yo comienzo. Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca,
Ruega que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de experiencias. A los lestrigones, a los cíclopes o al fiero Poseidón, nunca temas. No encontrarás tales seres en el camino si se mantiene elevado tu pensamiento y es exquisita la emoción que te toca al espíritu y al cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al feroz Poseidón has de encontrar si no los llevas dentro del corazón. Si no los pones ante ti, si no los pone ante ti tu corazón. Ruega que sea largo el camino, que muchas sean las mañanas de verano en que con qué placer, con qué alegría entres en puertos antes nunca vistos. Detente en los mercados fenicios para comprar finas mercancías, madreperla y coral, ámbar y ébano y voluptuosos perfumes de todo tipo. Tantos perfumes voluptuosos como puedas. Ve a muchas ciudades egipcias para que aprendas y aprendas de los sabios. Siempre en la mente has de tener a Ítaca. Llegar allá es tu destino, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure muchos años y que ya viejo llegues a la isla, rico de todo lo que hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te dé riquezas. Ítaca te ha dado el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. No tiene otras cosas que darte ya. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Sabio como te has vuelto, con tantas experiencias, habrás comprendido lo que significan las Ítacas. Roraima. Vuelve a menudo y tómame, sensación amada, vuelve y tómame. Cuando despierta la memoria del cuerpo y antiguos deseos corren otra vez por la sangre, cuando los labios y la piel recuerdan y se sienten las manos como si tocaras de nuevo. Vuelve a menudo y tómame en la noche, cuando los labios y la piel recuerdan. El segundo se llama lustro. En un cuarto pequeño y vacío, solo 4 paredes recubiertas de una tela verde, llamea un hermoso lustro, y dentro de cada una de sus llamas arde una pasión lasciva, un impulso lascivo. En el pequeño cuarto, vivamente iluminado por las fuertes llamas del lustro, no es una luz ordinaria la que brilla, no ha sido hecha para cuerpos tímidos, la voluptuosidad de este ardor. Mi nombre es Jesús Santana, de Librería Insomnio. Para fortalecerse. Quien desee fortalecer su espíritu tendrá que ir más allá del respeto y la sumisión. Tendrá que acatar algunas leyes, pero en general tendrá que violar tanto las leyes como las costumbres e ir más allá de las normas aceptadas e insuficientes. Mucho le enseñarán los placeres sensuales. No habrá de temer el acto destructivo. La mitad de la casa tendrá que derrumbarse. Así alcanzará virtuosamente la sabiduría. Voluptuosidad. Gozo y perfume de mi vida es el recuerdo de esos momentos en que encontré y fue mío el placer sensual como yo lo quería. Gozo y perfume de mi vida haberme apartado de todo deleite erótico, rutinario. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Sequera, soy asistente de sala. En esta ocasión les leeré 2 poemas de Constantino Cavafis, de la editorial Pretextos, escritas, traducidas, por Juan Manuel Macías y Vicente Fernández González. Ambos fueron grandes estudiosos de Constantino Cavafis. El segundo mencionado ha ganado 2 premios internacionales por traducción. El primer poema es Este es aquel. Un desconocido, oriundo de Edesa,
y extranjero de Antioquía. Escribe sin descanso, hasta que, al fin, ya tiene el último canto acabado. Han sido 83 poemas en total, pero tanta escritura, tanto versificar y tanto esfuerzo, con la dicción del griego han fatigado al poeta. Y ahora cualquier cosa le supone ya una carga. Sin embargo, un pensamiento pronto lo libera de su desánimo. El prodigioso, este es aquel que anunciaron una vez oirá en sueños. El segundo, los pasos. En un lecho de ébano, adornado con águilas de coral, profundamente duerme Nerón, ajeno, plácido, feliz, floreciente en la firmeza de su carne y en el vigor hermoso de su juventud. Pero en la estancia, alabastrina donde guardan los enobardos su antiguo larario, que intranquilos están los lares. Tiemblan los pequeños dioses de la casa e intentan esconder sus diminutos cuerpos, porque escucharon un sonido horrible, un sonido funesto que sube la escalera, unos pasos de hierro que agitan los peldaños, y aterrados, ahora los miserables lares se embuten al fondo del alario, empujándose entre ellos, tropezando, cayendo un pequeño dios encima de otro, pues comprendieron qué especie de ruido es ese. Sintieron ya los pasos de las furias. Gracias. Buenas tardes, yo soy Leonardo Laverde y estoy encargado de la sala de lectura. Recuerda cuerpo. Cuerpo, cuerpo. Recuerda no solo cuándo fuiste amado, no solamente las camas en que te vendiste, sino también aquellos deseos de ti que brillaban en los ojos claramente, temblaban en la voz y que algún obstáculo fortuito hizo vanos. Ahora que todo ya es parte del pasado, casi parece como si aquellos deseos te hubieras entregado, cómo brillaban, recuerda, en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz, por ti, recuerda, cuerpo. Diciembre 1903. Y si no puedo hablar de mi amor, si no hablo de tu pelo, de tus labios, de tus ojos, sin embargo, tu cara que conservo en el corazón, el sonido de tu voz que conservo en la mente, los días de septiembre que surgen en mis sueños, dan forma y color a mis palabras y frases, cualquier tema que toque, cualquier pensamiento que diga. Hola, yo soy Carolina Manrique. Un viejo. En la parte interior del ruidoso café, inclinado sobre la mesa, está sentado un viejo, con un periódico frente a él por toda compañía. Y en medio del desprecio de su miserable vejez, piensa qué poco disfrutó los años en que tuvo vigor, ingenio y apostura. Sabe que ha envejecido mucho, lo siente, lo ve. Sin embargo, el tiempo de su juventud parece que fue ayer. ¡Qué espacio tan breve! ¡Qué espacio tan breve! Y piensa en cómo le engañó la sensatez, en cómo siempre se fió. ¡Qué locura de la embustera que decía! Mañana tienes mucho tiempo. Recuerda los impulsos reprimidos y tantas alegrías sacrificadas. De su necia prudencia se mofa ahora cada ocasión perdida. Pero de tanto pensar y recordar, el viejo se marea y se adormita apoyado en la mesa de café. Velas. Los días futuros se yerguen ante nosotros como una hilera de velitas encendidas, velitas doradas, cálidas y vivas. Los días pasados quedan a nuestra espalda, tristes líneas de velas apagadas. Las más cercanas todavía han hecho humo, frías velas derretidas y encorvadas. No quiero verlas, su aspecto me entristece, y me entristece recordar su luz primera. Miro ante mí mis velas encendidas. No quiero volverme para no ver, con horror, con cuánta prisa crece la línea sombría, con cuánta prisa aumentan las velas apagadas. Hola, yo soy Lenis Rojas. Voy a leer primero este texto que se llama Troyanos. Son los esfuerzos de nosotros, los desafortunados, son nuestros esfuerzos como los de los troyanos. Apenas logramos hacer algo, apenas ganamos un poco de aplomo y empezamos a tener coraje y hermosas esperanzas. Siempre ocurre algo que nos detiene. Aquiles salta del foso ante nosotros y nos
aterra con sus enormes gritos. Son nuestros esfuerzos como los de los troyanos. Pensamos que con decisión y audacia cambiaremos el curso descendiente de la suerte y nos quedamos afuera, listos para el combate. Pero cuando llega la gran crisis, la audacia y la decisión se desvanecen, el alma se conturba y paraliza y corremos alrededor de las murallas, tratando de salvarnos en la huida, pero la caída es segura. Allá arriba, en las murallas, han comenzado ya los lamentos. Lloran la memoria y los sentimientos de nuestros días. Amargamente nos lloran Príamo y Hécuba. Este segundo texto se llama Tanto como puedas. Y si no puedes hacer tu vida como quieres, al menos intenta esto, tanto como puedas. No la envilezcas en demasiados contactos con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilezcas llevándola y trayéndola a menudo por todas partes y exponiéndola a la diaria locura de las compañías y las relaciones, hasta que se vuelva fastidiosa como una extraña. Gracias. Soy María Jiménez. Ventanas. En estas habitaciones oscuras donde vivo, pesados días, con qué anhelo contemplo a veces las ventanas. ¿Cuándo se abrirá una de ellas y qué ha de atraerme? Pero esa ventana no se encuentra, o yo no sé hallarla. Y quizás mejor sea así. Quizás esa luz fuese para mí otra tortura. Quién sabe cuántas cosas nuevas mostraría. Voy a leer otro tema, pero otro poema, pero no de Cavafis, sino de Eugenio Montejo, un homenaje a Cavafis. Se llama Ítaca. Por esta calle se va a Ítaca. En su rumor de voces, pasos, sombras, cualquier hombre es Ulises. Grabado entre sus piedras se halla el mapa de esta tierra añorada. Síguelo. El pájaro que escuchas está cantando en griego. No lo traduzcas. No va a ahorrarte camino. Aquellas nubes vienen de su mar. Contémplalas. Son más puros los cielos de las islas. Por esta calle, en cualquier auto, hacia el norte o hacia el sur, se viaja a Ítaca. En los ojos de los paseantes arde su fuego. Sus pasos rápidos delatan el exilio. Aún sin moverte, como estos árboles, hoy o mañana llegarás a Ítaca. Está escrita en la palma de tu mano como una raya que se honda día tras día. Aunque te duermas, despertarás en Ítaca. La lluvia de este valle todo lo arrastra despacio hasta sus puertas. No tiene otro declive. Ya puedes anunciarnos tu llegada, buscar tu hotel, dar olvido a tu destierro. Pero esta calle no ha cruzado un hombre que al fin no alcance su paisaje. Prepara el corazón para el arribo. Una vez en su reino, muestra tu magia. Esta será el reto supremo del exilio. A ese mar no se miente. La furia de sus olas todo lo hace un naufragio. Pero no te amilanes. Demuéstranos que siempre fuiste Ulises. Gracias. Hola, soy Ricardo Jiménez, fotógrafo. Termópilas. Honor a aquellos que en su vida se han decidido a defender Termópilas, sin apartarse nunca del deber, justos y equitativos en todas sus acciones, pero también mostrando piedad y compasión, generosos si son ricos, pero si son pobres también en lo poco generosos, serviciales además según sus posibilidades, siempre diciendo la verdad, pero sin odio a los que mienten. Y más honor aún les corresponde cuando prevén, y muchos son los que prevén,
que Esfaltres aparecerá al final y que al fin y al cabo pasarán los medos. Y un segundo. Desesperación. Lo ha perdido totalmente y ahora busca en los labios de cada nuevo amante esos mismos labios. En la unión con cada nuevo amante busca la ilusión de que es el mismo joven, de que se entrega a él. Lo ha perdido totalmente como si nunca hubiera existido, porque decía él, quería salvarse del placer estigmatizado y enfermizo, del placer estigmatizado y vergonzoso. Todavía estaba a tiempo, así decía, de salvarse. Lo ha perdido totalmente como si nunca hubiera existido, por medio de fantasías, por medio de alucinaciones, en los labios de otros, busca esos labios suyos y trata de sentir de nuevo su amor. Gracias. Hola, soy Ricardo Jiménez, fotógrafo. Termópilas. Honor a aquellos que en su vida se han decidido a defender Termópilas, sin apartarse nunca del deber, justos y equitativos en todas sus acciones, pero también mostrando piedad y compasión, generosos si son ricos, pero si son pobres también en lo poco generosos, serviciales además según sus posibilidades, siempre diciendo la verdad, pero sin odio a los que mienten. Y más honor aún les corresponde cuando prevén, y muchos son los que prevén, que Esfaltres aparecerá al final y que al fin y al cabo pasarán los medos. Y un segundo. Desesperación. Lo ha perdido totalmente y ahora busca en los labios de cada nuevo amante esos mismos labios. En la unión con cada nuevo amante busca la ilusión de que es el mismo joven, de que se entrega a él. Lo ha perdido totalmente como si nunca hubiera existido, porque decía él, quería salvarse del placer estigmatizado y enfermizo, del placer estigmatizado y vergonzoso. Todavía estaba a tiempo, así decía, de salvarse. Lo ha perdido totalmente como si nunca hubiera existido, por medio de fantasías, por medio de alucinaciones, en los labios de otros, busca esos labios suyos y trata de sentir de nuevo su amor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Silva y soy actor. Las almas de los ancianos. En sus vetustos y ajados cuerpos yacen las almas de los ancianos. Qué tristes que están los pobres, y cuando les pesa la miserable vida que acarrean. Cómo tiemblan de miedo por perderla, y cómo la aman esas confusas y contradictorias almas, que yacen tragicómicas en su vetusta y devastada piel. Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos reunidos en la plaza? Es por los bárbaros que llegan hoy. ¿Por qué está el Senado tan ocioso? ¿Por qué se sientan los senadores y no legislan? Porque los bárbaros llegarán hoy. ¿Qué más leyes han de dictar los senadores? Cuando lleguen los bárbaros, ellos serán los que legislen. ¿Por qué nuestro emperador se ha levantado tan temprano y ha ido a sentarse ante el portón? ¿Por qué nuestro emperador se ha levantado tan temprano y ha ido a sentarse ante el portón mayor de la ciudad, solemne sobre su trono con la corona puesta? Porque los bárbaros llegarán hoy, y el emperador espera a su líder para recibirlo. De hecho,
le tiene preparado un pergamino como regalo, donde le ha escrito muchos títulos y nombramientos. ¿Por qué salieron nuestros 2 cónsules y los pretores hoy con las púrpuras, las engalanadas togas? ¿Por qué llevan pulseras con tantas amatistas y anillos de esmeraldas lujosas y relucientes? ¿Por qué hoy echan mano de costosos bastones en plata y oro espléndidamente labrados? Porque los bárbaros llegarán hoy, y estas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Y por qué nuestros ilustres oradores no acuden, como siempre, a pronunciar sus discursos, a decir sus razones? Porque los bárbaros llegarán hoy, y a ellos les aburren las retóricas y las arengas públicas. ¿Por qué de pronto esa inquietud y confusión? Los rostros que serios se volvieron. ¿Por qué se vacían rápido las calles y las plazas y vuelven todos a sus casas tan pensativos? Porque cae la noche y los bárbaros no han venido. Y algunos que estuvieron en la frontera afirman que ya no existen los bárbaros. ¿Y ahora qué será de nosotros sin bárbaros? Esas personas eran una suerte de remedio. Gracias. Buenas tardes, soy Inger Pedriáñez, periodista, poeta y fotógrafa. Un poeta de 24 años. Como puedas, trabaja ahora, cerebro. Un goce a medidas lo consume. Está en una situación irritante. Besa el rostro amado cada día. Sus manos se posan sobre el exquisito cuerpo. Nunca ha querido antes con tan grande pasión, pero le falta la bella plenitud del amor. Le falta la plenitud que ambos deben desear con el mismo fervor. No están los dos igualmente entregados al placer anómalo, solamente él está completamente subyugado. Y se va consumiendo, totalmente exasperado. Y además está sin trabajo, y eso hace mucho. Algunas pequeñas sumas de dinero logra hacerse prestar con dificultad. A veces casi las pide como limosna. Y va viviendo. Besa los labios adorados sobre el magnífico cuerpo, que ahora, sin embargo, sabe que solo consciente obtiene gozo. Y después bebe y fuma, y se arrastra por los cafés todo el día. Arrastra con hastío la languidez de su belleza. Como puedas, trabaja ahora, cerebro. Que ahora voy a leer media hora. Ni te he poseído, ni te poseeré. Nunca, creo. Unas pocas palabras, un acercamiento, como en el bar anteayer y nada más. Es triste, no lo niego, pero nosotros, los artistas, a veces con el poder de la mente, y claro está, solo por pocos minutos, creamos un placer que casi parece real. Así, en el bar anteayer, ayudado además tan misericordiosamente por el alcohol, pasé media hora totalmente erótica, y me parece que lo comprendiste y te quedaste un rato más a propósito, y eso era muy necesario, porque a pesar de toda mi imaginación y de la magia del vino, me era preciso ver tus labios, me era preciso tener tu cuerpo junto a mí. Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Romero. Voy a leer La ciudad. Dijiste, iré a otra tierra, iré a otro mar, otra ciudad encontraré mejor que esta. Cada esfuerzo mío es una condena escrita, y mi corazón como un muerto está enterrado. ¿Hasta cuándo permanecerá mi mente en este marasmo? Hacia donde vuelvo los ojos, por donde miro, negros escombros de mi vida veo aquí, donde tantos años he pasado perdido y destruido. Nuevos sitios no has de encontrar, ni encontrarás nuevos mares. La ciudad siempre te acompañará. Por las mismas calles errarás, en los mismos barrios envejecerás, y en las mismas casas habrás de encanecer. Siempre llegarás a la misma ciudad. En otro lugar no pongas tus esperanzas. No hay barco para ti, no hay camino. Al perder tu vida aquí, en este rinconcito,
en toda la tierra la has destruido. En la calle. Su simpática cara, un tanto pálida, sus ojos marrones como ojerosos, de 25 años, pero más bien aparenta 20, con algo de artista en el vestir, algo en el color de la corbata, la forma del cuello, camina por la calle a la aventura, como hipnotizado aún por el placer prohibido, el placer tan prohibido que acaba de obtener. Gracias. Luisra, mejor conocido como las Ítacas en las redes sociales. El primer poema para fortalecerse. Quien desea fortalecer su espíritu tendrá que ir más allá del respeto y la sumisión. Tendrá que acatar algunas leyes, pero en general tendrá que violar tanto las leyes como las costumbres e ir más allá de las normas aceptadas e insuficientes. Mucho le enseñarán los placeres sensuales. No habrá el temor del acto destructivo. La mitad de la casa tendrá que derrumbarse. Así alcanzará virtuosamente la sabiduría. En las tabernas y burdeles de Beirut me revuelco. No quise quedarme en Alejandría yo. Támides me dejó y se fue con el hijo del prefecto por una villa sobre el Nilo y una mansión en la ciudad. No me convenía quedarme en Alejandría. En las tabernas y burdeles de Beirut me revuelco. En el más vil libertinaje vivo abyectamente. Lo único que me salva, como una belleza constante, como un perfume que se ha quedado en la piel, es que por 2 años, Támides, el joven más exquisito, fue mío. Mío, no por una casa o una villa sobre el Nilo. Hola, yo soy Marlis. Voy a leer voces. Amadas voces ideales de aquellos que han muerto, o de aquellos perdidos como si hubiesen muerto. Algunas veces en el sueño nos hablan, algunas veces la imaginación las escucha. Y como en suyo, otros ecos regresan desde la poesía primera de nuestra vida, como una música nocturna perdida en la distancia. Luego voy a leer Fui. Dice: nada me retuvo, me liberé y fui hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada, y bebí un vino fuerte, como los audaces, solo beben el placer. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Blanco, sociólogo de la UCEL. Le voy a leer Riesgos. Dijo Mirtias: fortalecido por el estudio y la contemplación, no temeré a mis pasiones como un cobarde. Daré mi cuerpo a los placeres, a los goces con que he soñado, a los deseos eróticos más osados, a los lascivos ímpetus de mi sangre, sin ningún temor, porque cuando lo quiera, y he de quererlo fortalecido, como estaré por el estudio y la contemplación, en los momentos críticos volveré a encontrar mi espíritu ascético de antes. Segundo es Filileno. Cuida de que el grabado sea hecho según las reglas del arte, una expresión seria y majestuosa. La diadema mejor un poco estrecha, esas anchas de los partos no me gustan. La inscripción, como de costumbre en griego, ni exagerada ni pomposa, para que el procónsul no vaya a comprender mal, pues siempre escudriña y manda informes a Roma. Pero muy honorífica, algo muy exquisito del otro lado, quizá un bispoblo, un bello adolescente. Sobre todo te recomiendo que te esmeres en que después de Rey y Salvador se grabe con caracteres escogidos Filileno,
Y ahora no empieces con tus chocarrerías. ¿Dónde están los helenos? ¿O dónde está la lengua helénica aquí detrás del Sagros o más allá de Efrata? Si tantos y tantos otros más bárbaros que nosotros lo escriben, también nosotros lo escribiremos. Y finalmente no olvides que de vez en cuando vienen a vernos sofistas de Siria y versificadores y otros haraganes. Sin cultura helénica no estamos, creo. Gracias. Bien, gracias amigos, amigas, por acompañarnos en la tarde de hoy en esta lectura homenaje a Cavafis. Bueno, les avisaremos de otros homenajes, de otras celebraciones, en donde podamos combinar lo que es el registro, ¿verdad?, la grabación, junto con la participación del público en este tipo de lectura. Muchas gracias.